buenas noches y una alegría saludarles, apreciados amigos. Vamos a saludarnos allí, vamos a levantar la mano para desearnos una feliz semana. Qué bendición es estar en esta noche con la palabra de Dios. Ya es nuestra tercera jornada. El día viernes, estudiamos acerca de el no cometer los mismos errores. Ayer nosotros vimos acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y descubrimos o recordamos para muchos que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que seamos felices. Amén. Dios quiere que seamos felices, que seamos plenos y con o sin culpa por nuestras decisiones, por nuestras mismas acciones. Muchas veces podemos entrar al terreno de la esclavitud o ser esclavizados por diferentes situaciones, con razón. Y otras veces, como lo vimos, el pueblo de Israel no tenían la culpa, ellos habían nacido como esclavos y finalmente vimos que de cualquier forma Dios quiere liberarnos, quiere hacernos felices. En esta noche quiero abrir la Biblia con ustedes para reflexionar también en otro tema, otro mensaje, que es la continuación de ayer. Y el tema que hemos preparado tiene que ver con propósito. Así como hay un Dios así como Dios tiene un propósito de plenitud, de felicidad, de bendición, de libertad, también hay alguien que tiene su propósito, y ese propósito es un propósito que es diferente al propósito de Dios. Por eso, en esta hora, quiero recordarte el tema de esta noche y hemos titulado allí el propósito del enemigo. ¿Sí? Estamos allí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 1, versículo, ahí lo tenemos ahí en pantalla, pero vamos a leerlo también desde aquí. Éxodo, capítulo 1, ¿sí? Versículos 7 en adelante. Allí vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, en realidad, desde los primeros versículos. Vamos a leer ahí, versículo 7. Y los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8, queridos hermanos. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Queridos amigos, de manera interesante, los que habían llegado alguna vez como turistas o como invitados de honor, ahora estaban siendo esclavizados. Y es interesante lo que la Biblia muestra y dice que el pueblo había crecido, se había fructificado y multiplicado y era fuerte en extremo y era llena la tierra de ellos, ¿no? Al menos la parte de Egipto. Si por un lado Dios quiere mi felicidad, si por un lado Dios quiere que yo sea pleno, sea feliz, realizado como profesional, como estudiante, como padre, como esposo, también debemos ser conscientes que en medio de este gran conflicto hay alguien que está interesado en que yo sea infeliz. Y esto, desde el libro de Génesis al Apocalipsis, es una constante, una realidad. Dios buscando al hombre para hacerlo feliz, o Dios buscando la felicidad del ser humano, pero por otro lado el enemigo buscando la infelicidad del ser humano. Y es que tú debes recordar que el enemigo jamás estará tranquilo
cuando tú estás feliz. Mira, cuando nosotros estamos bien en casa, cuando nosotros estamos bien con la esposa, con los hijos, o en los estudios, o en la iglesia inclusive, tú debes tener la plena seguridad de que el enemigo jamás estará tranquilo. Dice la Biblia que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Hace algunas semanas, bueno, en realidad meses, me escribía alguien, me decía: pastor, quisiéramos juntamente con su esposa, quisiéramos una consejería, ¿no? Yo no soy terapeuta familiar, así que casi trato de evitar ese tipo de charlas, pero como insistió, conversamos con mi esposa y finalmente nos visitaron y estaban pasando, era un matrimonio que estaba pasando un momento delicado. Y entre lo que conversábamos, le decía, ¿no? Pero ¿por qué? Le dice, le decía a la mujer, al esposo, ¿qué es lo que yo hice de malo? ¿En qué me equivoqué? Yo pensé que nuestro matrimonio era feliz. Yo pensé que nuestro matrimonio era bueno. Claro, teníamos dificultades, pero yo no imaginé que eso iba a terminar así. O sea, ¿en qué he fallado?, le preguntaba a ella. Y él le decía: ¿te acuerdas cuando una vez vino mi mamá y tuviste un problema con ella? Sí. ¿Y te acuerdas que cuando se fue ella, mi mamá, yo me quedé durmiendo 4 días en la sala y tú no querías estar conmigo? Sí. Ahí fue, le dice, ¿no? Ahí te engañé. Pero fueron 4 días nomás. Sí, pero ahí fue, ahí justamente en ese momento de problema contigo, de situación complicada, yo caí. Y yo les cuento eso porque la esposa le dice, le mira a los ojos y le dice: pero no puedo creer que tantos años de matrimonio lo puedas haber arruinado en solamente 4 días de estar peleados conmigo. Y ¿saben una cosa? El enemigo, queridos hermanos y amigos, es astuto. Si de algo puedes tener seguridad entre varias cosas, es que así como Dios es fuerte, amoroso, amante, el enemigo es perseverante y no descansará, no descansa hasta verte arruinado, o él no descansará hasta vernos arruinados, hecho trizas, miserables, porque él es maldad. Dios es amor y quiere lo bueno para sus hijos, pero el enemigo es maldad y él nunca es feliz, porque él de paso no es feliz jamás. La felicidad no es parte de su naturaleza. Él estará buscando, y me gusta por eso describir a la acción del enemigo como lo que dice Pedro, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que los matrimonios se acaben. Él quiere que los estudiantes no terminen su carrera, que arruinen sus vidas a temprana edad. Y allí está el pueblo de Israel, que llegaron a Egipto, a la tierra de Gosén, y cuando el pueblo de Dios empieza a crecer, el enemigo se aira, el enemigo se enfurece. ¿Sabes? Si tú en este momento estás experimentando un matrimonio pleno, te está yendo bien en el trabajo, bien en los estudios, económicamente estás bien, estás con la salud recuperada, o estás bien y tú dices: gracias a Dios me está yendo bien, debes ser consciente que el enemigo está allí rondando y buscando una debilidad, un momento, un espacio, un huequito allí, una distracción pequeña tuya para arruinar. Ese es el objetivo del enemigo. Por eso es importante siempre recordar eso. Y miren cómo actúa Satanás. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la estrategia? Cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios crece, cuando ve que los hijos de Dios están bendecidos, fructificándose, multiplicándose, haciéndose fuerte, ¿qué es lo que el enemigo hace? Utiliza una estrategia de ataque para contrarrestar
el crecimiento y la multiplicación del pueblo de Dios. El versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos, que dice, tributos que los molestasen con cargas. Y para hacer daño al pueblo de Dios, para lastimar a los hijos de Dios, el enemigo usa una estrategia doble en esos tiempos. La primera estrategia, dice allí, ya leímos el versículo, para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. La primera estrategia que el enemigo usa para contrarrestar, para lastimar a los hijos de Dios, a las familias, a las iglesias, inclusive a una institución que está creciendo. Me decía el pastor, el doctor Raúl, y bueno, todos acá me están siempre comentando que la UPU está creciendo y que está muy grande y que está siendo bendecida y está casi ya al tamaño de la Universidad de Lima. Eso no es para, es para alegrarse, sí, pero es para también saber que el enemigo está airado. ¿Y cuál es la estrategia que él hace? La primera estrategia es la que hemos presentado. Dice: agobia con trabajos. Y apreciados amigos, ¿cuántos en esta hora, en vez de estar en este culto, ahorita estarán pues durmiendo mirando noticias? O haciendo cualquier otra cosa, porque sí merecen descanso. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo. Toda la semana han trabajado, han estado laborando, con muchas cargas. Y una de las formas que el enemigo usó para contrarrestar el crecimiento, para lastimar, para hacer daño al pueblo de Dios, es agobiarlos con cargas, con trabajo. Por eso siempre en las semanas de oración se espera que no haya muchos trabajos, que no haya muchos exámenes, ¿sí? Y si hay un profesor que está haciendo, ahí me pasa la voz, no, porque debemos estar concentrados. Ahora, el trabajo es una bendición, apreciados amigos, ¿sí o no? Algunos creen que el trabajo es dicen, no, cuando vaya al cielo, ahí no voy a trabajar. No, el trabajo es antes del pecado, el trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo se convierte en el primer lugar, cuando por tu trabajo tú descuidas tu fe, cuando por tu trabajo tú fallas en guardar los mandamientos como el sábado, entonces estás mal. Yo siempre cuento que cuando conocí a la iglesia, mi papá me decía: yo no sé, Heisen, tú deberías comprar tu colchón y llevar a la iglesia y ahí dormir, porque ahí paras los miércoles, viernes, domingos, sábados, y más paras en la iglesia que en la casa. Es que cuando nos bautizamos tenemos una pasión, un primer amor, nos gustan las cosas de Dios. Y después de algún tiempo de estar en mi iglesia, allí en Pucallpa, yo conocí la iglesia allí en La Fe en Cristo, fui a estudiar teología. Y uno va a estudiar teología supuestamente para ser un mejor cristiano, para servir mejor a Dios, ¿verdad? Y yo siempre asistía a todos los cultos en mi iglesia pequeña allí en Pucallpa. Pero cuando estaba ahí estudiando en la universidad, tantos trabajos que nos daban muchas veces, los profesores, ¿no? Bueno, parte de la vida académica, y resultaba que los días miércoles yo ya no iba a la iglesia. Y un día estaba haciendo mi trabajo allí en una cabina de internet un miércoles a las 7 de la noche, aproximadamente, y de pronto a mi costado había un compañero y me dice: bueno, yo voy al culto ya. Y me dice: ¿no vas a ir? No, le tengo mucho trabajo. Y me dice: ¿tú qué estás estudiando? Bueno, teología. Y entonces me dice: no, bueno, yo sí voy a ir. Y se fue, mientras él se iba, yo me quedé pensando, yo vine de mi iglesia para ser supuestamente un siervo de Dios, para servir mejor a la iglesia. Y ahora, por un trabajo, ya no voy a las noches de oración. Si así soy de estudiante, imagínate cómo serán los hermanos. Pensé, y a partir de esa fecha, nunca más volví a faltar los días miércoles al culto.
El trabajo es una bendición, los estudios son una bendición, pero hay gente que en su iglesia era más consagrada que ahora en una institución adventista. Y amigos, hermanos, por eso es importante recordarles hoy que una de las formas que el enemigo usó para lastimar, para dañar, para esclavizar, una forma de esclavizar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue ¿qué cosa? Dándoles ¿qué cosa? Más trabajo. ¿Quieres consagrarte a Dios? ¿Cuántos casos has visto? Hay gente que era fiel en su iglesia, querían servir a Dios, pero un día les dieron un cargo más importante, les dieron un trabajo en otro lugar y por eso dejaron de asistir a la iglesia o ya solamente van a la iglesia y cuando están en la iglesia están durmiendo, están allí cabeceando, desconcentrados porque el trabajo no está siendo una bendición. Y por eso siempre decimos que si el trabajo no es una bendición, un crecimiento para tu vida espiritual, debes considerar dejar tu trabajo y conseguirte otro. ¿Por qué? Porque el enemigo usa el trabajo muchas veces como una forma de esclavizarnos y alejarnos de Dios. La segunda estrategia que el enemigo usa, allí en el libro de Éxodo capítulo 1, dice, mata a los hijos. ¿Qué dice el texto allí? Vamos a leer allí el texto, dice el libro de Éxodo capítulo 1, versículos, bueno, hay varios en realidad, versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Como el enemigo vio que el pueblo, a pesar de darle trabajo, seguía multiplicando, seguía creciendo, dice la Biblia, entonces utilizó otra estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Matar a los hijos, a las nuevas generaciones. Y saben, apreciados amigos, especialmente los que son papás, cuán difícil tarea tenemos los que somos padres y los que felizmente ya tienen hijos grandes o están zafados ya, no se dice ya maduritos, grandes, jóvenes, pero cuánto cuidado debemos tener. El enemigo ataca a las nuevas generaciones. Y es una pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué se enseñó contra los niños? Especialmente contra los varones. Por varias razones. Una de ellas, teológicamente hablando, era que porque el enemigo sabía que por allí, por ese linaje de los israelitas saldría el Mesías. Esa es una aplicación perfecta. Pero otra razón era porque cuando el enemigo quiere destruir a una persona adulta, se mete con los hijos, se mete con la familia. ¿Cuántos pastores de éxito se han visto sufrir por las decisiones de sus hijos? ¿O cuántos padres plenos, ¿no? Y el otro día estábamos conversando con una profesora, terapeuta familiar, me decía, Pastor Heisen, yo, justamente el caso que les había contado, le estaba derivando, y él me decía, yo me siento mal muchas veces, me decía, porque ella no tiene todavía hijos, y me dice, porque veo que mis colegas, muchos terapeutas, que todavía damos charlas y consejería familiar, de familia, de hijos, a veces nos vemos que nuestros hijos ni siquiera son como nosotros quisiéramos que sean porque enseñamos y no tenemos los hijos que supuestamente aconsejamos deberíamos tener o el matrimonio. Es que es una lucha. Y allí en el libro de Éxodo dice que el faraón mandó a matar a los niños porque cuando mata y se mete con los hijos, los padres sufren y se corta una generación. ¿Cómo estamos, queridos hermanos, educando a nuestros hijos? Y quizás algunos acá, varios son solteros, pero ¿cómo estamos trabajando con nuestros hijos? A veces cedemos a muchas cosas, cedemos a
algunas cosas que antes no pensábamos, ¿no? Por ejemplo, como padres, tenemos una lucha allí. Yo tengo 2 hijos, Génesis de 11 años para 12 y Ariel que ha cumplido 10 años, que es mi segundo hijo. A veces uno no sabe ya cómo decirle que no, ¿no? Por ejemplo, con este tema de los videojuegos, ¿no? Del celular. Yo siempre dije, cuando no tenía hijos así de esa edad, que no pedían, yo decía, no, ¿qué voy a darle yo celular a mis hijos? Nunca. Y es más, hace poco que criticaba a otros que lo hacían, ¿no? No pueden decirle simplemente que no. Y cuando ya van creciendo los hijos, uno va pensando y viendo que no es tan fácil decirles no, ¿no? Y no, pero papá, pero ¿por qué no? Pero es que no, pues, pero dime por qué no, pero ya te contestan y quieren que les argumentes. Cuando eran pequeños era más fácil decirles que no, ¿no? Algunos preferimos comprarles algunas cosas quizás que no son tan buenas, no son buenas definitivamente, y nos limitamos a comprarles una lección de escuela sabática o un libro educativo o un folleto. El otro día me contaba un pastor, me decía que una hermana le había dicho, pastor, ¿por qué cuestan tantas las lecciones de escuela sabática? ¿Por qué cuesta tanto dinero? Y el pastor le dice, bueno, porque el papel ha subido y que las lecciones cuestan. Pastor, por eso solamente una lección para mí y para mi esposo y a mis hijos lo voy a leer yo fotocopia. Y un día se encuentra con la hermana, con la misma hermana se encuentra en el mercado central, ¿no? Comprando un montón de útiles escolares. El pastor también se encuentra con la hermana y le dice, hermana, ay pastor, si supiera, casi 1,000 soles en útiles escolares he gasté este año. Y el pastor le dice, pero hermana, ¿y eso le parece caro o barato? Caro, pastor. ¿Y cómo el otro día usted estaba haciendo problemas para no querer suscribirse de la elección de escuela? Sabe que cuesta 33 soles. Ah, pastor, pero es que sí. Si mi hija no cumple con los materiales o con los útiles, puede tener problemas en la escuela. No le van a dejar hacer sus trabajos normalmente. Y el pastor le dice, hermana, fíjese, ¿no? A veces nosotros pensamos que la educación, que está bien, ¿no? Es buena, tiene más valor que la educación espiritual. Y a veces como padres, sin querer, queriendo, como dice el Chavo del Ocho, vamos haciendo que nuestros hijos toman y consuman otras cosas y vamos matándolos de esta manera en vez de hacerlos crecer. Y el enemigo trabaja grandemente. Y no sé si ustedes, pero yo por ejemplo nunca nosotros les enseñamos cosas malas a nuestros hijos, al menos eso pensamos, ¿no? Pero los niños son pues así, ¿no? Todos somos seres humanos de nacimiento, somos inclinados al mal, buscamos siempre hacer lo malo. Yo siempre cuento esto a manera de broma, por ejemplo, yo nunca le enseñé a bailar a mis hijos, ¿no? Claro, pues no, ¿quién me enseña a bailar a sus hijos, no? Pero yo me acuerdo que hubo un tiempo que mi hija bailaba hasta los himnos, ¿no? Así es. Escuchaba un himno, hasta el 70 quería hacer, porque así son los niños, pues hasta el himno de Santo, 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 ¿no? Pero no es porque es una situación que somos inclinados al mal. Y si nosotros no somos responsables, no tenemos cuidado y no entendemos que el enemigo quiere matar a nuestros hijos, pues sencillamente vamos a perderlos. Esas son las dos formas que Egipto, que el faraón esclavizaba al pueblo de Israel. Los esclavizaba. Dice, como no pudo hacerlo con Cifra y Púa, las parteras, ustedes conocen la historia, no, ellas fueron temerosas a Dios y no hicieron conforme el faraón les mandó. Entonces el faraón dijo, muy bien, si no va a ser a la buena, entonces a las malas. ¿Y qué hizo? Dice, los tiraban a los niños, los arrojaban al Nilo. Amigos, la misma estrategia que el enemigo usaba hace años, es la misma estrategia que también sigue usando. Muchos por trabajo no aceptan a Jesús.
Muchos por trabajo se van alejando y enfriándose en la fe. Muchos por trabajo van alejándose de los caminos del Señor. Muchos por trabajo simplemente deciden apartarse, o en algunos casos, muchos por trabajo no entregan su vida a Jesús. Y por otro lado, los que tienen familia, muchos matrimonios, muchas familias se ven lastimadas y hasta arruinadas porque los hijos han sido atacados por el enemigo y de diferentes formas. Por eso, en esta hora, quiero recordarte lo siguiente. Mira, un esclavo no puede ser un buen padre. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Y por qué no podrá ser un esclavo buen padre, o buen esposo, o buen estudiante? ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que él quiere, sino lo que su amo le dice. Uno de los mandamientos de los 10 que Dios le dio a Israel, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con padre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque como esclavos no podían honrar a nadie más, sino ¿a quién? A su amo egipcio o al faraón. Por eso un esclavo no podía ni siquiera honrar a su padre, porque era esclavo, y el esclavo únicamente honraba a su amo. Si nosotros queremos ser buenos padres, necesitamos salir o necesitamos dejar de ser esclavos, porque como ya hemos mencionado, un esclavo no hacía su propia voluntad, hacía la voluntad de su amo. Un esclavo podía tener los mejores pensamientos, los mejores planes. Mira, voy a estudiar, voy a abandonar esto, ya no quiero hacer esa cosa mala, voy a dedicarme a mis estudios, o ahora sí voy a dedicarme solamente a mi familia, voy a darle más tiempo a mis hijos, voy a conversar más con mi esposa, voy a darme más. O podemos pensar, pero el esclavo no podía hacer eso porque el esclavo no hacía lo que quería. Yo contaba ayer, ¿no? Yo decía ayer en la predicación, si un día, por ejemplo, el esclavo decía, hoy día quiero comerme una sopa de pollo, pero y su amo le daba otra comida, tenía que comerlo. ¿Por qué? Porque el esclavo no hacía lo que quería, sino todo lo que su amo le decía que haga. Era feo. ¿Quién puede ser feliz siendo esclavo? ¿Quién puede ser feliz haciendo no lo que tú quisieras, tus planes, tus sueños, tus metas, sino todo lo que su amo le decía, el faraón? Y por eso, apreciados amigos, es importante salir, es importante dejar de ser esclavo. Y saben, nosotros no podremos. Los israelitas, por más que intentaban, por más que se hubieran rebelado por sí solos, como mañana vamos a verlo, no podrían. No eran un ejército, era un pueblo de pastores, de un pueblo sencillo, no era un ejército. Así que ellos, por más que quisieran, nunca podrían librarse solos. Es por eso que el Evangelio, el libro de Éxodo, nos muestra la necesidad de que si el propósito del enemigo es destruirlos, que los hijos de Dios sean infelices, de lastimarlos, el propósito de Dios en el libro de Éxodo es lo siguiente: es que en el territorio de Egipto nunca podrás ser feliz. ¿Y por qué no podrás ser feliz en el territorio de Egipto? Porque ahí es esclavitud. Para que el pueblo de Israel sea feliz, pleno, necesitaba abandonar Egipto. Por eso es que el libro de Éxodo tiene como mensaje central la salida del pueblo de Israel de Egipto para adorar a Dios, para ser feliz, para vivir con Cristo rumbo a la tierra prometida o rumbo a casa.
Amén. Amigos, yo quiero terminar en esta noche el mensaje diciendo, mira, así como nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, que tomemos buenas decisiones, que seamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos compañeros. Si por un lado Dios quiere nuestra felicidad, el enemigo quiere todo lo contrario. El propósito de Dios es tu felicidad, tu libertad, pero el propósito del enemigo es tu infelicidad. Y él está haciendo lo posible, lo imposible. Yo ayer estaba por contarles esto. Muchos de ustedes saben que yo estuve en UCI, estuve intubado. Pero cuando yo salí de UCI, cuando yo pensaba que todo estaba bien, porque yo siempre decía así, ¿no? Y quizás alguno de ustedes también ha hablado así en algún momento. Yo tenía 35 años. Tengo 36 ya. 37 ya voy a cumplir. Voy a cumplir en diciembre. Mi regalo, por favor. Yo decía así. Tenía un compañero, algunos lo conocen, el pastor, no voy a decir su nombre, que siempre lo veía en la clínica yo. Amigos, oren por mí, estoy en la clínica. En el grupo de WhatsApp decía, ¿no? Y yo decía así, en privado, le decía, qué enfermo, si no se da vergüenza pedir oración. Lo molestaba, es mi amigo, ¿no? Y otra vez mandaba su mensaje por otra cosa. Y yo le decía, ustedes son enfermos, y tu esposa enferma. Qué bárbaro. Yo nunca he estado en un hospital, le decía, ¿no? 35 años, nunca estuve hospitalizado, nunca me operaron, nunca estuve nada, así, soy fuerte, sano. Y pasaron los días y finalmente un día caí enfermo, ¿no? Y cuando yo caí enfermo, pues en 3 meses yo pasé 3 cosas. En 2 meses fui hospitalizado, me operaron, fui intubado, o sea, todo en 3 meses. O sea, lo que no pasó en 35 años, lo pasé en 2 meses. Ahora, cuando yo pensé haberlo pasado, yo estuve varios días en UCI. Cuando salí de UCI, me dieron de alta. En algún momento les contaré algunos temas más de esto. Pero cuando yo estaba más o menos un mes después, yo estaba ya bien, ¿no? Dije, Señor, gracias, porque me habían agregado a un grupo de Facebook de pacientes de UCI, de COVID. Sí, me habían agregado, entonces ahí contaban todos cómo era la reacción. Yo decía, Señor, gracias, porque a mí no me pasa nada, ¿no? Yo estoy empezando a caminar bien, ya no me duele nada. Señor, un mes al siguiente estoy predicando. Y de pronto, una mañana amanezco, un mes después de haberme dado de alta, amanezco sin voz. Y como que sentía que alguien me ahorcaba, ¿no? Y entonces me desesperé, pensé, me tomé mi oxímetro y estaba bien, estaba con 99, o sea, estaba bien. Y a la clínica de emergencia, otra vez. Me puse mi buzo de emergencia, ya tengo un buzo para irme al hospital. Y dije, así que llegué, así sin poder respirar, sin poder hablar. Era sin voz. Me dolía fuerte. Me hicieron unos estudios y encontraron que tenía un granuloma, una especie de quiste en mi garganta, y que obstaculizaba el 85% de las vías aéreas. Entonces no podía respirar, no podía hablar, no podía emitir sonido. Y entonces yo me comencé a desesperar y no había quien opere. Era la segunda ola, había una necesidad de médicos. Y yo comencé pues a desesperarme, ¿no? Porque cuando fui a hacer los estudios, nadie podía hacer nada, no podían operarme porque yo estaba pues saliendo de un estado de UCI y no podía resistir una operación, una cirugía a la garganta. Iban a hacer una traqueostomía y me explicaban, yo me traumaba, ¿no? Y uno de esos días, el médico me dice, mira, pastor, mira,
como tu caso es nuevo, no sabemos, le vamos a cortar aquí. Así hablan los médicos, ¿no? Es facilito. Lo vamos a cortar acá y vamos a meter aquí unas cositas y vamos a intentar operar. Pero si no podemos, lo vamos a cerrar. Y yo dije, pero ¿cómo? Porque por acá es muy riesgoso y qué tal se complica y no queremos que se complique. Yo estaba pesando 56 kilos y cuando ya me decían que tengo que ganar peso, en 2 semanas me hicieron pesar 73 kilos, comía 5 veces al día, muchos corticoides. Era pues, y no era que no tenía hambre, yo tenía hambre porque los corticoides me hacían ansioso. Comía y iba a reventar ya. Así que gracias a Dios me operaron. Una operación, un milagro, un muchacho de un hospital no adventista me operó, un cirujano. Y entonces yo lloraba mucho, ¿no? Porque los medicamentos se vuelven muy sensibles. Así que cuando salí, me desperté del quirófano, hablaba. Pastor, habla. Hola. Y sentía como que yo estuve un mes sin hablar, un mes más o menos, sin hablar nada. Hablaba con señas y me dolía cada vez que hablaba. Yo decía, ¿cómo un pastor va a ser pastor sin voz? Ni siquiera para ser profesor, voy a tener que ser escritor, no sé, pero yo me estresaba y era terrible. Así que cuando hablé me emocioné, comencé a hablar un poco despacio. Y entonces dije, Señor, gracias, ¿no? Señor, tú eres bueno. El enemigo quería dejarme sin voz, pero no, ya estoy listo. Era un viernes de noche. Al día siguiente, sábado, me llevaron allá a la habitación. Y a mi esposa le digo, Charlie, le digo, ¿qué te dijo el médico? Si estás bien, me dice, seguramente te van a decir, pero ¿qué cosa te he dicho, pues? No, me dice, 7 va a decir, tranquilo nomás. Y el sábado vienen a visitarme en la mañana un médico, ¿no? ¿Cómo está, pastor? Bien, le digo, está hablando ya. Me dice, sí, ¿y cuándo me van a dar de alta? Le digo, porque yo quiero irme. Me dice, vamos a esperar un ratito, unos días, porque estamos ahí evaluando una cosa. ¿Pero qué ha salido bien? Sí, se ha salido. Ya lo vamos a comunicar. Más bien descanse, porque estaba yo un poco sedado. Y a la media hora viene un practicante. No es practicante, es un interno. Viene, él no era adventista. Y le digo, ya me ha venido a visitar, le digo. Ya. Le digo, pero un favor, le digo, no me acuerdo qué cosa me ha dicho que tengo. Porque yo, ¿no? A mi saber, agarra esto, ¿no? Me dice, no le pueden dar de alta porque ahorita están haciendo un estudio de biopsia. Porque lo que le han sacado tiene características de cáncer. Y tenemos que esperar 15 días para que vean el resultado. Y cuando él me dijo eso, yo pues comencé a llorar, ¿no? Y él, pues lo dicen tan frío que yo digo, pues para él es algo normal, ¿no? Que tiene que cáncer. El cáncer no es algo sencillo. Y entonces, ni siquiera era adventista, me dijo, Señor, tranquilícese. Me dio agua y se fue. Yo me quedé ese un sábado, me quedé así mal. Dije, ya Señor, o sea, me he salido de una cosa, me voy a otra y ahora a otra, ya párale, Señor, no, ya no puedo ya más. Y después, cuando ya estaba decidido, yo ya no quiero. Si me van a hacer esos otros estudios, no quiero saber, quiero irme a mi casa, quiero pasar mis últimos días. Uno piensa lo trágico, ¿no? Trágico, los hombres somos así, pero trágicos somos. Y finalmente estaba muy mal y en la tarde yo estaba muy depresivo, imagino, ¿no? Yo soy hombre, pero muy depresivo estaba en los días. Y estaba ahí echada en la cama, en la camilla, y en la tarde viene una enfermera con otra compañera y dice, pastor, me dice,
ya pasó lo más difícil, pastor, así, anímese, pastor. Ya no tenía fuerza en nada ya. Y me dice, pastor, Dios no va a permitir que usted muera, porque usted es joven, 35 años, o 36 ya, porque 37, porque usted es joven. Dios sería tan malo, dice, ¿no?, que se pueda llevar un pastor joven que tiene hijos pequeños. Sería Dios malo. Dios no es malo, Dios es bueno, porque usted es muy joven, pastor. Y yo le digo, hermana, no diga eso, porque Jesús murió a los 33 y Juan el Bautista murió a los 31 años. O sea que ya estoy viejo, hermano. Después yo pedí que me dieran de alta ya. Un mes se demoraron en hacer la biopsia y finalmente yo dije, aunque me digan que tengo cáncer, yo voy a seguir predicando, ¿no?, aprovechando la voz. Por eso es que el sábado siguiente yo prediqué y bauticé a mi hijo. Yo les voy a mostrar unos días unas fotos. Pero nunca yo prometí a Dios de predicar hasta que pues tenga mi voz, porque ustedes no se imaginan lo que se siente cuando no se tiene voz. Y una cosa es porque no quieras hablar y otra cosa es porque no puedes hablar. Y por eso es que nunca más, o sea, siempre voy a aceptar invitaciones para predicar. Así como hay un Dios que quiere tu felicidad, hay alguien que quiere tu infelicidad. Y mientras estamos en este mundo, esa va a ser una constante, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy no tengo cáncer, ¿no?, porque ya se demostró que no, pero yo estoy preparado para cualquier otra batalla que venga, porque así es. Solo cuando dejemos de vivir seremos libres de problemas. Si hoy estás bien en casa, estás bien, está yendo bien, amén, alabado sea Dios. Pero también prepárate, porque el enemigo está como león rugiente. Y lo bueno de esta historia es que Dios nunca me abandonó. Dios nunca abandonó a su pueblo, porque Dios no puede quedarse de brazos cruzados cuando ve a sus hijos llorar, sufrir. Y si en esta noche hay alguien que está pasando por una situación difícil o está saliendo de un problema, cualquiera sea la situación, tienes que tener en cuenta esto: Dios no se puede quedar de brazos cruzados. Dios siempre se levantará para ayudarte, para fortalecerte. Este mensaje puede ser una forma, puede ser un amigo, puede ser una llamada. Dios no se queda de brazos cruzados, porque si el enemigo tiene sus propósitos, el propósito de Dios es mucho más grande y mejor. Amén. ¿Cuántos en esta hora quisieran decir: Señor, líbrame del enemigo? El enemigo me está usando varias formas. Cada uno sabe, solo tú sabes de qué manera el enemigo quiere destruirte, quiere lastimarte. Solo tú y Dios. Por eso me gustaría orar por ti. Si tú quieres decir: Señor, líbrame, cuídame, protéjame del enemigo, mis hijos, mi esposa, mis estudios, mi salud, mi trabajo. Si tú quieres hacer eso, ponte en pie. Voy a hacer una oración por ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque, sí, Señor, a veces sentimos que el enemigo nos está acabando, Señor. Se mete con a veces lo que más amamos: nuestros hijos, nuestra salud, nuestra familia, nuestros estudios, el trabajo. El enemigo es así, astuto, Señor, mentiroso,
vino a destruir, a lastimar, a robar. Y a veces, Señor, nos sentimos que no podemos más, no hay fuerzas. Sentimos que esto no tiene cuándo acabar, Señor, se ha salido de control. Pero gracias también porque en medio de la tormenta tú apareces para libertarnos, para salvarnos. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Bendice a cada amigo que está conectado aquí a través de las redes, a través del Zoom, aquellos que están aquí en el templo, nombre por nombre, y aquellos que no han venido por X razones, Señor. Bendícelos, acompáñalos, guíalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Y tú sigues vivo, así es que deja que Dios siga cumpliendo su propósito en ti. El día de mañana tenemos también una programación especial desde la mañana, luego a las 9 de la mañana y 3 de la tarde y también en la noche. Los esperamos a que ustedes también se puedan conectar con nosotros y puedan seguir disfrutando de estos hermosos temas. Muy buenas noches. Hasta mañana. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Primera semana de énfasis espiritual, rumbo a casa.